Buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy os voy a hablar de un tema que a mí me interesa personalmente, ¿no? Porque lo he vivido y de hecho aún lo estoy viviendo y que, bueno, lo quiero presentar para que se conozca y se desmitifique y se trate como una cosa normal y natural que suele pasar, igual que cuando uno se corta y sale sangre. Pues el estrés postraumático sucede cuando has vivido una situación de trauma, riesgo, miedo y surge, o sea, es igual que te cortas, sale sangre, pues vives una situación de miedo, de lucha, de supervivencia, pues entonces tu mente genera un estrés postraumático, ¿vale? Viene a ser como lo que me decía mi psicóloga, mi oncopsicóloga de Tarrasa, que le quiero un montón, Vanessa. Me decía que era como si te persigue un león, ¿vale? Tú corres, 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 corres y corres a tope y ni lloras, ni te quejas, ni nada, tú corres todo lo que puedes. Entonces, cuando te escondes y por fin el león ha desaparecido, dices, madre de Dios, qué colmillos tenía aquel. Y entonces te das cuenta de los colmillos, de lo grande que era el león, te pones a llorar, dices, empiezas a temblar. Entonces ahí es cuando tu mente se deja expresar todos los sentimientos que cuando corrías, lógicamente, no te ibas a poner a llorar, porque si no, no hubieras podido huir y correr y salvarte, estarías muerto, comido por el león. Pues nuestra cabeza no está muy lejos de eso, porque nuestro cerebro, de hecho, aún piensa que vivimos en las cavernas, ¿no? Y hay muchos ejemplos de la vida cotidiana que también es un tema que me gusta mucho, que se reflejan en nuestra vida cotidiana, ¿no? De que el cerebro piensa que todavía estábamos viviendo en las cavernas súper desprotegidos, ¿vale? Entonces tú vives una enfermedad que es grave, que tienes miedo de morirte, que sufres, ves sufrir a los demás, ¿no? Y de hecho yo viví todo eso súper bien, o sea, yo me lo pasé bien, es que de verdad que fue una época bonita, me gusta, me lo recuerdo, no estaba traumatizada ni nada, estaba cansada, pero estaba feliz y de hecho hicimos unos bailes con unas amigas que se colgaron por ahí, nos invitaron a un teatro a bailar, hacíamos pues es un poco de propaganda para que la gente viera que las personas que tenemos cáncer también bailamos y somos felices y podemos hacer cosas, ¿no? Yo de hecho estudié mi especialidad en fisioterapia neurológica cuando estaba haciendo la quimioterapia y la radioterapia y me fui a Italia y bueno, todo eso y la probé y todo eso. Bueno, lo que quiero decir es que entonces cuando yo ya acabé todo eso dije que ya estaba bien y yo me iba a poner a trabajar. Entonces es cuando estaba trabajando, súper contenta de fisio, cansada, pero trabajaba. Un día que estaba tumbada en agosto, tranquilamente escuchando música, empecé a ahogarme, que me muero, que me ahogo, que no sé qué me pasa, que no puedo coger aire, no podía coger aire. Entonces me asusté muchísimo y me mareé también y dije, bueno, yo ya sabía que eso era un ataque de ansiedad, ¿vale? Lógicamente. Bueno, después sucedió otro y fueron sucediendo y yo no hacía caso porque yo lo que quería era trabajar y no quería dejar de trabajar. La doctora empeñada en que yo volviera y yo no quería coger la baja, yo quería seguir trabajando. Hasta que los episodios de... El cerebro dice, vale, tú no paras porque aún no estás preparada para trabajar después de un año, porque yo justo hacía un año que, no hacía ni un año que había cogido la baja y ya me puse a trabajar, pues el cuerpo es muy listo y como sabe que no está preparado te dice, tú no paras, ya te paro yo, tú tranquila. Y entonces mi cerebro se ocupó de pararme. Entonces ya te empezaba a tener episodios de disociación, o sea, como que cuando entraba en ese trance de esa crisis violenta, de agitación, en donde tus recursos se basan al cerebro más primitivo, ¿no? En mordiscos y patadas y gritos y todo eso, mi cerebro más consciente del córtex se desconectaba para no sufrir, entiendo, y yo no lo recuerdo, o sea, no recuerdo lo que sucedía en esos episodios de las crisis propiamente dichas, ¿no? Del estrés postraumático. Yo no recuerdo qué sucedía, podía imaginar o recordar ciertas cosas, pero no recordaba con claridad lo que pasaba y todo, había un protocolo en casa, incluso en casa de mis suegros, que cuando me daba a mí un estado de este tipo, ya sabían dónde tenían que llevarme, a una habitación donde solo había cosas blanditas, porque me daba contra la pared, y entonces, claro, era peligroso para mí, no me podían dar nada de cristal, nada puntiagudo, y enseguida la pastilla para bajarme la ansiedad y estar así unas horas tumbada.
Y eso me pasó en circunstancias en las que yo estaba súper bien, o sea, y yo quiero que se quede, que se rompa el tópico de que una persona está nerviosa, pues relájate, ¿no? Lo típico, es que tengo mucha ansiedad, pues relájate, es que, no, a ver, si se pudiera relajar, yo ya me hubiera relajado, ¿no? Si fuera decisión de una persona, pues nadie padecería ansiedad, nadie padecería estrés postraumático, es algo que te sucede como eso, como cuando te cortas y te sale sangre. Pues eso me pasó a mí. ¿Vale? Hasta que la doctora me dijo, o te doy la baja o me voy a enfadar contigo. Mi marido me dijo, o te coges la baja o me separo de ti. Entonces cogí la baja. Y gracias a Dios que la cogí, porque lo que sucede en el cerebro es que hay un circuito del estrés, ¿no? Entonces es un circuito que se repite. Y cuanto más se repite ese circuito en tu cerebro, esas conexiones neuronales, pues le es más fácil hacerlo. Y cuantas más veces te pase, más veces te van a pasar. Y lo que hace la psiquiatría es, con los medicamentos que yo nunca he querido tomar, pues lo que hacen es intentar cortar esos circuitos que provocaban que empezaran las crisis. Costó muchísimo porque ya están muy avanzadas. De hecho, han pasado 3 años y aún me estoy medicando para eso, porque fui un poco tonta de no enseguida empezar con el tratamiento. Y es muy incapacitante, mucho más que todo el dolor físico que tuve, todo el linfedema. O sea, ya digo yo que la mente es mucho más complicada que el cuerpo en sí mismo, ¿no? Entonces, no estamos locos, no somos gente violenta, no somos tontos, simplemente es una enfermedad mental, que es incapacitante, ¿vale? Entonces lo que sucede es que, bueno, pues empezó todo con flashes, ¿no? Reviviscencias, que se dice, ¿no? Vuelves a pensar de repente en la cama momentos de dolor que no recordaba yo exactamente. Y después no quieres volver al sitio donde has ido. O sea, cuando iba al hospital me entraban ya ganas de vomitar. Cuando cogía el tren, que era el tren que cogía para ir a la quimioterapia, pues cuando cogía el tren me daban ganas de vomitar porque lo asociaba, ¿no? El pensamiento asociado enseguida, ¿no? De que cuando cojo el tren voy a la quimio, voy a vomitar, ¿no? Empecé a tener este tipo de percepciones que no eran reales y todo eso con las crisis que no sabía en qué momento me iban a pasar, porque a veces te pasaban en el momento que estabas más tranquilo o no, o las podía detonar una discusión absurda con alguien de tu familia, una discusión absurda de te pongo aceite, no me pongas, y entonces estallaba, ¿vale? Hay que medicarse. Yo nunca he sido partidaria de medicarme, además siendo fisioterapeuta, que estamos en contra de los medicamentos, pero no porque estemos en contra de los medicamentos, sino porque si yo con un tratamiento, con unos recursos físicos, te puedo ayudar, ¿para qué te vas a tomar un paracetamol? ¿No? Si yo te puedo ayudar. Claro, hay que tomar los medicamentos cuando el médico dice que hay que tomar medicamentos, lógicamente. Y eso es lo que hice yo, tomar muchos medicamentos para bajar la ansiedad, para dormir bien, que es una de las cosas que también se ven afectadas, el sueño, y sucede una cosa muy curiosa que es la pérdida de concentración y de atención. Tu mente está en estado de alarma constantemente, todas las 24 horas del día, y cualquier movimiento, ruido, cualquier cosita, se piensa que es que va a venir el tigre otra vez, ¿sabes? Y estás en constante alerta y te es muy difícil incluso seguir una conversación, memorizar una partitura, yo que canto en una coral, leer. Tuve que dejar de... Bueno, y aquí tengo os voy a enseñar que yo siempre tengo millones de libros para leer en mi mesilla de noche. Pues tenía un montón de libros sobre el cerebro, la creatividad, la música y el cerebro. Me encantan los libros científicos y tuve que echarlos al lado y empezar a leer libros infantiles de mi hijo. Porque no hay otra manera de poder leer cosas que tuviera que integrar y que al día siguiente no recordaba. Ver películas que te hicieran reflexionar tampoco, tenía que ver series muy tontas de risa y nada más. Pues eso, buscar información en el ordenador se convierte en un problemón, o por ejemplo ir a hacer la compra al supermercado, entrabas en el supermercado y me hacía un lío con tantas estanterías y tantos estímulos visuales que me iba corriendo porque era incapaz de poder comprar ni con la compra. Me decían, apúntatelo, no, y yo me lo apunto, pero es que me leo, miro. O sea, tus sentidos se merman
tus capacidades cognitivas se merman y estás en estado de alarma pues prácticamente todo el día y toda la noche. Entonces, no son más fuertes las personas que no lo sufren, ni más débiles las personas que lo sufren. Que esto a veces existe un poco de competencia entre las personas con cáncer. Yo me he dado una sutil cuenta de que a ver quién lo ha sufrido más, quién le han cortado más teta o si te han puesto más quimio, si yo soy muy fuerte porque a mí no me dolía, yo me iban a dar 12 horas después, si no me pasa... Siempre hay esta competencia de a ver quién es más heroína y más fuerte y quién puede más. Pues a mí no me ha cogido el estrés postraumático, ya que lo llevé súper bien. Sí, yo también lo llevé súper bien y mira, en un momento más feliz de mi vida, que ya estaba trabajando, escuchando una música preciosa, me cogió el primer ataque. Y eso me convierte en una persona más débil. No, me convierte en un ser humano que soy. Y si a una persona no le ha cogido, pues mejor. Pero eso no quiere decir que no pueda suceder dentro de unos años, porque el estrés postraumático es muy puñetero, porque te puede coger en el momento en que te dicen el diagnóstico, durante el tratamiento, después del tratamiento dentro de 4 años o 10, es que es igual, eso está ahí y de alguna manera tiene que salir y sobre todo les pasa a las personas que lo han llevado mejor, las personas que han estado más felices, más contentas, yo creo que en el fondo cuando estás metida en el rollo este de la quimio, de todo lo que te hacen, pues tú tienes el instinto de supervivencia y lo que quieres es tirar para adelante, ¿no? Y lo que quieres es, venga, venga, yo puedo, me cortan el pelo, me da igual, es que estoy guapísima calva, me cortan un pecho, me da igual, voy sin pecho por la calle y venga, sí, y voy a salir a caminar cada día aunque me muera por el camino y bueno, y salgo y no sé qué, no sé cuánto. Estás eufórico porque es el instinto de supervivencia que hace que estés eufórico. Pero claro, esa euforia, 5 años que hace de mi diagnóstico, pues es difícil mantenerla, sinceramente. Estás eufórico 1 año. 2, yo cuando a veces veo a alguien en el estado de euforia digo, mira, ahora está en el estado de euforia. Y es bueno, porque eso hace que vayas feliz a la quimio, que sientas menos dolor, que... Bueno, que te lo tomes con alegría y es como, ¿no? Porque lo llevas tú mejor y todos los de tu alrededor también, ¿no? Pero después te pasa factura, porque no es oro todo lo que reluce, como siempre digo, y ya os hablé en el otro vídeo del sistema familiar que se viene abajo, pues claro, lógicamente no puedes estar feliz en un ambiente en el que todo se te ha derrumbado, entre comillas, ¿no? Porque te ha quitado un pecho, te ha quitado la vida que llevabas antes, hay unas rutinas diferentes, incluso cambios de roles, porque ya no eres... A veces los abuelos o los padres pueden hacer el rol de padre o madre, en este caso de madre, cuesta volver a encajarte tú ahí en medio de tu sistema. A ver, ahora cómo encajo porque la pieza ha cambiado de forma y encima con tu estrés postraumático y bueno, a mí me ha incapacitado para trabajar, yo no puedo trabajar ahora de nada. Y eso me causó más estrés postraumático, ¿no? Porque, bueno, algún día saldré de esto, digo yo, y yo creo que con vuestra ayuda pues lo voy a conseguir, porque otra cosa no tendré, pero perseverante, soy muy perseverante. Mirad qué cosa más mona. Me encantan las bolitas de nieve, es un gatito. Bueno, que os he metido un rollo. Bueno, que si conocéis a alguien que tiene cáncer o una enfermedad grave o ha pasado algo en su vida que le haya generado un estrés postraumático, es algo normal, es algo muy desagradable. La sociedad lo ve como una locura, o incluso como, pues relájate, ¿no? Lo que decía antes, pues vete a correr, te relajas o haz meditación, ¿no? Porque no haces meditación y te relajas. Es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo que un día de nervios en el trabajo, ni es lo mismo que estar nervioso porque vas a hacer un examen o una prueba o una oposición. Esto es otra cosa. El estrés postraumático es otra cosa muy distinta, muy poderosa, que invalida, que incapacita y que cuesta mucho de salir. Y cuanto más tiempo estás, más cuesta. Porque la rueda de la vida sigue y tú te has salido y volver a entrar es un ritmo distinto al que tú llevas y cuesta un poquito. Y bueno, gracias a mis psicólogas, tengo 2 psicólogas, una psiquiatra, todas son de 10 y mi familia, por supuesto, y vosotros. Y espero que os haya encantado y que me digáis si os gustan mis vídeos o no, o cómo los puedo mejorar o empeorar, que yo creo que ya es difícil empeorarlos.
Y nada, que os mando un besito de gato. Hasta la próxima. Adeu.